Shalom, shalom. Esta es la paracha Kitabo y la paracha Kitabo en el libro de Deuteronomio, capítulo 26:1 nos dice: y sucederá que cuando entren a la tierra que Adonai tu Elohim te concede como herencia, tomarás posesión de ella y morarás en ella. Tomes posesión y mores en ella, y tomarás de las primicias de todo fruto del suelo. Habrás de tomarlos de tu tierra que Adonai tu Elohim te da, y los colocarás en el cesto, y te dirigirás al lugar que elegirá Adonai tu Elohim para reposar su nombre allí. Y acudirás al Cohen que esté en esos días y le dirás: declaro hoy, Adonai tu Elohim, que he venido a la tierra que juró Adonai a nuestros antepasados para dárnosla. Y tomará el Cohen el cesto de tu mano y lo colocará delante del Mizbeach de Adonai tu Elohim. Y entonces proclamarás y dirás delante de Adonai tu Elohim: un arameo intentó destruir a mi padre, descendió a Egipto y habitó allí en número reducido y se convirtió allí en una nación grande, fuerte y numerosa. Y nos maltrataron los egipcios y nos afligieron e impusieron sobre nosotros trabajo duro. Y clamamos a Adonai, el Elohim de nuestros antepasados, y escuchó Adonai nuestra voz y vio nuestro sufrimiento, nuestra aflicción y nuestra opresión. Y nos sacó Adonai de Mitzraim con mano fuerte, con brazo extendido, con grande temor, con señales y con maravillas, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, la tierra que emana leche y miel. Y ahora, he aquí que traje la primicia del fruto del suelo que me diste, oh Adonai, y lo colocarás delante de Adonai tu Elohim, y te posternarás delante de Adonai tu Elohim, y te alegrarás con toda la bondad que te dio Adonai tu Elohim, y a tu hogar, tú y el levita y el prosélito que se encuentran en tu seno. Y esta es básicamente la introducción de las primicias o bikurim en hebreo. Voy a leer un poco del comentario. Estaba leyendo aquí del Humash de ArtScroll y el comentario en la paracha Kitabo: Vayehi Kitabo el haaretz asher Adonai Elohecha Natan leja nejalá, que te concede como herencia. Dice el comentario: la Torá ahora nos proporciona los detalles de un precepto que fue mencionado por primera vez en el libro de Shemot, Éxodo 23:19. Una vez que la tierra fue conquistada y repartida, los agricultores debían llevar los primeros frutos maduros de la cosecha al templo y entregárselos al Cohen en una ceremonia que incluía una conmovedora declaración de agradecimiento al Eterno por su eterno rol de guía de la historia del pueblo de Israel, del pueblo judío. Cuando el judío obsequia sus primicias o sus bikurim al Cohen, esto representa la declaración, la dedicación, perdón, de todo lo que posee y la pone al servicio del Eterno. Uno de los objetivos de la creación es, en efecto, que el judío diga cada uno de sus logros, independientemente de cuánto esfuerzo haya invertido en él mismo. Es un obsequio que le está dando al Eterno. Y voy a compartir un poco un PowerPoint que tengo aquí. Este PowerPoint es respecto al templo y la oración, porque aquí habla un poco de los bikurim. Y voy a continuar leyendo el verso 2. Dice: Marashot, de las primicias, es decir, la primicia de algunas especies, mas no de todas. Los sabios recurren a la exégesis para derivar que este precepto solo se aplica a las 7 especies por las cuales la tierra es alabada, como se identifican en el capítulo 8, verso 8. Cuando alguien veía un higo maduro, le ataba un hilo a su tallo y declaraba: este es primicia o bikurim. Esto lo dice Rashi. Y los sabios describen la forma en que los judíos confluían o se iban en dirección hacia Jerusalén desde las demás áreas o comarcas de Eretz Israel, llevando sus bikurim, desfilando en un ambiente festivo, acompañados por música, celebraciones que aumentaban a medida que los habitantes de las ciudades por las que pasaban se les unían en procesión. Verso 3. El verso 3 dice:
y acudirás al Cohen que esté en esos días y le darás la declaración. Dice, Adonai tu Elohim. Quien traía los bikurim debía decir al Cohen, Adonai tu Elohim, un término que denota una relación muy especial entre el Eterno y el Cohen, como si fuera un rey o un profeta. Y entre paréntesis dice el comentario, véase por ejemplo Yehoshua 1:9, primera de Samuel 12:19 y el primera de Samuel 15:15. La Torah nos exige dirigirnos al Cohen con ese nivel de respeto, aunque sea muy inferior a sus predecesores. Los bikurim o primeros frutos deben considerarse como un obsequio al Eterno y al Cohen como representante de la tierra. Esto lo comenta el comentarista Sforno. Entonces, aquí los comentaristas nos están dando una línea de proceder en cuanto a traer los bikurim al santuario. En este PowerPoint tenemos varias láminas. Es básicamente en lo referente al templo de oración, pero lo que quiero mostrar son los niveles de santidad. Y aquí podemos ver que la santidad en hebreo es Kedushá, es porque el Eterno es santo, bendito es Él, y toda forma de Kedushá emana de Él y para Él. Al entrar en pacto, Israel se tiene que santificar y ser una nación santa. A propósito que la parachá que acaba de terminar, Kitetsei, la estaba viendo aquí en este libro del Zohar que me prestó un hermano de la Quejilá, y estaba viendo en uno de los comentarios que dice que el valor numérico no, el Eterno prometió o dice que él puso su nombre solamente en el templo y en el Mesías. Es lo que decía aquí. Voy a ver si lo encuentro. Pero se me hizo una nota sumamente interesante para Kititza. Más el herido fue por nuestro siendo sagrado el templo. Sí, dice en la página 124, en la Parashá Kititza del el Zohar de la ediciones Obelisco, y dice, ya que el templo, el Beit HaMikdash, y el nombre del Mesías son nombrados con el nombre Yud-Hei Vav-Hei, las cuatro caras del hombre que pertenecen a la tribu de Leví, desde que salieron de las Hayot, o los que se traduce como los vivientes, o los seres vivientes, o los seres angelicales, se les llama los Hayots. Salieron de los Hayots del resto de las tribus y entraron en la porción del rostro del hombre al ser sus cuatro rostros. Moshe es el hombre de la semejanza de Adán de arriba. ¿Quién subió al cielo y quién descendió? Pero bueno, continúa el comentario aquí. Lo interesante es que dice que el templo y el nombre del Mesías tienen el tetragramatón en ellos mismos. Y la tierra de Israel, en este contexto, toda santidad viene del Eterno y hacia Él. Eres Israel, la tierra es santa, Jerusalén es santa, el monte del templo es santo, el santuario tiene la medida de Kedushá. Y vimos en ese comentario del Zohar que reconocen los sabios que el templo y el Mesías tienen incrustados el Yud Hei Vav Hei. También los Kohanim y los Levaim son santos, el Shabbat es santo, el Leshon HaKadosh, o sea, el lenguaje santo, el hebreo, y en este contexto, Kedusha implica separación. Y hay 10 niveles de santidad que distinguen a la nación de Israel de todas las demás naciones. La santa ciudad de Jerusalén, el monte del templo y el santuario están por encima de toda la creación. Y esta peculiaridad no aplica a ningún otro país, ciudad o santuario. Es elección exclusiva del creador del universo, de Boré Olam, para que su nombre habite ahí por siempre. Él así lo escogió. Y hay 10 niveles de santidad. Entonces, para poder llegar del nivel 10 hasta el primer o el más alto nivel del cual habla la Mishnah, creo que viene el tratado Shekalim, estos pasajes que tomé aquí, dice el 10º nivel,
es la tierra de Israel. O sea, de cualquier país, y sale uno de cualquier país, llega y el avión aterriza en la ciudad de Tel Aviv, que es donde está el aeropuerto internacional en Eretz Israel, en la tierra de Israel, y al bajarse uno del avión ya está en el 10º nivel, estaba ascendiendo. Y la tierra de Israel en este contexto es más santa que todos los demás países. Y hace la pregunta a la Mishnah, ¿cuál es la naturaleza de esa Kedushá, de esa santidad? Y la respuesta es que de la tierra de Israel se tiene que traer el Omer, o sea, la gavilla de cebada que se corta en la celebración y se presenta en la celebración de panes sin levadura, Hag HaMatzah, o el Hagim o el Hag, la festividad de no levadura, de matzah. Y lo que atañe a esta paracha, bikurim, de la tierra de Israel tienen que venir los bikurim, los primeros frutos de la tierra. Nadie puede traer bikurim de Egipto, de Jordán, de Siria, como vemos en este mapa, de Grecia, de México, de Inglaterra, de España, de ningún país la gente puede traer el fruto de la vid, ni los higos, me refiero ni siquiera a las 7, o mucho menos, debo de decir, debe traer de los 7 frutos que son peculiares de la tierra de Israel, que es el trigo, la cebada, el higo, la granada, el dátil, la uva, la aceituna. Me falta uno, si recuerdo ahorita, pero los 7 frutos peculiares de la tierra de Israel tienen que venir de la tierra de Israel, donde el Eterno ha bendecido a las tribus de Israel. No los puedes traer de ningún otro país, el Homer, ni los Bikurim, ni el grano de trigo o la harina que se utiliza para el Shtei Halechem, que son Shtei 2 Halechem, los panes, o sea, las 2 barras de pan enormes que se ofrecen en el Beit HaMikdash en la festividad de Shavuot, de Pentecostés. Entonces, la tierra de Israel es santa, y de ahí se tiene que traer, en este caso, los primeros frutos. Y nada más quería compartir esta ilustración porque de ahí tiene que ver con nuestra paracha que estamos viendo. Y ya después vienen los demás niveles. El nivel 9 es de cuando ya estás en la tierra de Israel, las ciudades amuralladas son más santas que las demás ciudades. ¿Por qué? Porque el Metzora, se traduce erróneamente como el leproso, pero el Metzora tiene que salir fuera de la muralla de la ciudad cuando se le ha, el Cohen lo ha declarado que tiene Zaratz, que es una decoloración, es un azote físico, no es tanto una enfermedad, sino es una decoloración de la piel por cuanto de que habló mal contra alguno de su prójimo, o algunas veces el Eterno no permita que la gente habla mal contra el reino de los cielos, el creador del universo, etcétera. Entonces viene este azote por Leshon Hará, por andar hablando lo que no deben, y tiene que salir de la ciudad amurallada. Por eso la ciudad amurallada, perdón, es más santa que las demás ciudades, pero eso ya es otro tema. Solamente quería compartir la importancia de los bikurim. Tiene que venir dentro de la tierra de Israel. Y es por eso que es más santa la tierra de Israel, porque de ahí se tienen que traer la primicia de los primeros frutos. Y la tenemos que traer delante del Cohen y entregársela al Cohen. Voy a seguir leyendo para seguir ilustrando con otras láminas. Y el verso 12 dice, cuando termines de diezmar cada diezmo de tu cosecha, la asher et kol maaser, hacerle kol maaser, el diezmo, en hebreo es el hacer, maaser o de hacer de 10, como hacer hadibrot, o las 10 palabras, los 10 mandamientos. Viene ahí la palabra maaser, o de los 10, o el diezmo, o con la L, le hacer, o el diezmo, o el diezmar de tu cosecha en el año tercero. O sea, siembras el fruto, perdón, el árbol ya tenía mucho
creciendo, lo estás observando durante todos los años que estuvo creciendo el tronco, por fin da flor. En su primer año que da flor, va a dar fruto. En su primer año le pertenece al Eterno el fruto del árbol, no es para consumo de la familia, ni de la comunidad, ni el dueño del huerto, etcétera. El primer año le pertenece al Eterno, se lo tiene uno que entregar. Pero aquí no está hablando de la cosecha del año tercero, no del primero ni del segundo. El año del diezmo se lo darás al levita, al prosélito, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus ciudades y se saciarán. Y entonces dirás delante de Adonai tu Elohim, he despejado lo sacro, o sea, he apartado lo santo de la casa y también lo he entregado lo que corresponde al levita, al prosélito, al huérfano y a la viuda, según todo el precepto que me has ordenado. Y no he transgredido ninguno de tus preceptos y no me he olvidado, ni he comido de él durante mi duelo intenso. No lo consumí en estado de contaminación ritual y no di de él para las necesidades de los difuntos. He obedecido la voz de Adonai, mi Elohim, y he hecho según todo lo que me has ordenado. Contempla desde tu sagrado aposento, desde los cielos, y bendice a tu pueblo Israel y el suelo que nos diste, así como juraste a nuestros antepasados, una tierra donde emana la leche y la miel. Voy a ver qué nos dice aquí el comentario en el verso 12. Dice, la confesión, bidui, en hebreo es bidui, confesión. Bidui maaserot, la confesión de los diezmos, maaserot, de los diezmos. Deben tomarse los diezmos de las cosechas siguiendo el ciclo trianual. Cada año, el primer diezmo se da levita. Durante el primer y segundo años se toma el Maser Sheni, que es el segundo diezmo, y este último posee cierto grado de santidad y debe ser comido en Jerusalén. Durante el tercer año, en vez del segundo diezmo, se toma el diezmo conocido como Maaser Ani, o el diezmo del pobre, y este ciclo se repite cada 3 años, excepto por los años, el año séptimo, que es Shemitah, y el quincuagésimo, o sea, el 50º año, que es un Yobel, o 7 por 7, 49, 7 ciclos de 7 años, y al siguiente es el jubileo o el Yobel, cuando no se deben de tomar los diezmos. A más tardar el día previo a Pesach del año que sigue a cada ciclo trianual, el agricultor debe cerciorarse de que haya entregado todos los diezmos a los destinatarios correspondientes. Y entonces el último día de Pesach del cuarto y del séptimo año, o sea, después del tercero y después del sexto, recita la confesión en este pasaje. Si bien es preferible recitarlo en el Beit HaMikdash, en el templo, delante de Adonai, se puede recitar en cualquier lugar también. El rabí Sforno explica el motivo por el cual la declaración recibe el nombre de la Bidui, confesión, pese a que no menciona ningún pecado. Si Israel no hubiera adorado el becerro de oro, los primogénitos habían seguido teniendo el privilegio de realizar el abodá, el servicio delante del Eterno. Y cada hogar judío podría haber sido un templo sagrado en particular. Pero la caída de la nación de su pedestal espiritual fue el único motivo por el cual surgió la necesidad de retirar los diezmos del hogar y entregárselos a los Kohanim y a los Leviim, y por ese motivo debemos hacer el vidui, o sea, la confesión. Y después el verso 12 nos dice, en el año del diezmo, dice, cuando termines de diezmar cada diezmo de tu cosecha en el año tercero, y luego después de una coma dice, el año del diezmo. En hebreo dice, Veshana, Hashelashot, Shanot. Shanot Hama Aser. En el año del diezmo, el comentario dice, es decir, el año en el que solo se le da uno de los diezmos, solo se da uno de los 2 diezmos del año anterior. En los 2 primeros años del ciclo se separan tanto el diezmo del Leví como el Maser Sheni, pero en el tercer año se omite Maser Sheni, o sea, el segundo diezmo, el cual es reemplazado por el diezmo del pobre, el Maser
oní. Esto dice Rashi. Otra forma de entenderlo es que el diezmo del pobre posee una condición especialmente elevada, es más santo. Los leviim tienen el derecho de recibir su obsequio porque renunciaron a una parte de la tierra para dedicarse al servicio, a la boda del Eterno. Pero el Maser Sheni, el segundo diezmo, en cambio, es aprovechado por el agricultor y su familia. Sin embargo, el diezmo del pobre, o sea, el Maser Oni, posee una condición muy especial dado que simboliza la generosidad y la preocupación por los menos afortunados que siempre han caracterizado al pueblo judío. Entonces, esto que estaba leyendo, voy a tratar de ilustrarlo con un documento que tenía aquí. Estaba buscando. Este se llama, bueno, habla acerca del diezmo y de la ofrenda. Y voy a abrir un poco más el tamaño del documento. Ok. El diezmo y la ofrenda. Maser es diezmo, como ya lo había explicado un poco. Viene de la palabra 10, maaser, o como los 10 mandamientos, a hacer hadivrot, las 10 palabras, los 10 mandamientos. Y la palabra terumá significa ofrenda y muy conocido es en nuestras comunidades cuando desgraciadamente la gente lo interpreta de una razón, de una manera equivocada para obtener cierto provecho económico, pero en el libro de Malaquías, cuando la gente habla del diezmo y de la ofrenda, y dice en el libro de Malaquías que la nación toda me ha robado. En el primer capítulo, verso 7, dice que ofrecen sobre mi altar pan inmundo y dijeron, ¿en qué te hemos amancillado? En que dicen que la mesa del Eterno es despreciable. Y verso 12, ustedes la han profanado cuando dicen inmunda es la mesa del Eterno, cuando hablan que su alimento es despreciable. Y también han dicho, qué trabajo. Y desechan, dice el Adonai Sebaot, el Señor de los ejércitos, y trajeron algo que robaron, o lo cojo, el enfermo, y presentaron como un corbán. ¿Se los aceptaré de su mano? Pregunta el Eterno. Dice el verso 14, maldito el engañoso, que tiene macho en su rebaño y promete y sacrifica lo que está dañado al Eterno, porque yo soy un Melech Gadol, un gran rey, dice Adonai Sebaot, y mi nombre es formidable, es asombroso, Norá, entre las naciones. Capítulo 2. Ahora pues, oh Kohanim, a ustedes es este mandamiento, y si no yo oyeren y no acordaren dar gloria a mi nombre, ha dicho Adonai Sebaot, enviaré maldición sobre ustedes y maldeciré sus bendiciones, y aún las he maldecido porque no lo ponen en su corazón. Y luego saben que envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Así ha dicho Adonai Sebaot, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di por el temor, porque me temió y delante de mi nombre estuvo humillado. Tampoco participaron, me recuerdo que no participaron en el becerro de oro. Y bueno, se está quejando el Eterno aquí contra los Kohanim. Y en el capítulo 3, me voy a adelantar un poco, dice el verso 7, desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no las han observado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Adonai Sebaot. Mas dijeron, ¿en qué hemos de hacer teshuva? ¿En qué nos volveremos? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Y el Eterno pregunta, ¿robará el hombre al Eterno? Pues ustedes me han robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? Y el Eterno le responde, en el maaser y el terumot, en los diezmos y las primicias, los diezmos y las ofrendas. Esas son las palabras que tenemos aquí. El maaser es diezmo y terumá es ofrenda. Y dice, malditos son con maldición, porque ustedes, toda la nación, me ha robado. Traigan los macerot al alfolí
y que haya alimento en mi casa, o sea, el santo templo. Y pruébenme ahora en esto, dice Adonai Sabaoth, si no abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Entonces, el Eterno está demandando al liderazgo de Israel, en este caso, el libro de Malaquías es escrito cuando ya es el fin del tiempo de profecía, ya no va a haber Nebaim, ya no va a haber profetas, y se continuaban los levitas, los leviim y los kohanim, y en la misma parashá anterior que vimos, si no mal recuerdo también la anterior, nos dice que cuando querramos resolver un asunto tenemos que ir con el juez, la parashá Shoftim, irás con el juez, con el Cohen, con el levita, con el sabio, y tienes que hacer lo que ellos te aconsejen conforme a la Torah. Y será que si no escuchas lo que ellos te dicen, eres digno de muerte, porque no te apegas a lo que el Eterno te está dando por medio de sus siervos. Entonces, aquí el Eterno está diciéndole a los líderes que tienen que guiar al pueblo, en este caso a los Levim, a los Kohanim, que tienen que hacer las cosas correctamente. Y dicen que me han robado en el Maaser, en el diezmo, y en el Terumot, que es la ofrenda. Y aquí tenemos precisamente lo que acabo de leer. Traigan el diezmo al alfolí. Y aquí en esta ilustración es lo que esta parashá dice. En el primer año que da fruto los árboles, o sea, cuando plantaste tus árboles, ya sea de limón, naranja, tu higuera o cualquiera que sea, estás en la tierra de Israel, el primer año que te dan esos árboles su fruto, tienes que tomar el terumá gedolá, o sea, la ofrenda grande. Y también el primer año es el maaser rishon, o sea, el primer diezmo. Y el segundo diezmo se llama maaser sheni. Eso corresponde al primer año. El segundo año que da frutos ese árbol, también se entrega terumá gedolá, o sea, una ofrenda grande, el maaser rishon y el maaser sheni. El tercer año, es lo que estamos viendo aquí en la parashá. Cuando termines, dice el verso 12, de diezmar cada diezmo de tu cosecha en el año tercero, el año del diezmo, se lo darás al levita, al prosélito, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus ciudades y se saciarás. Y luego haces la declaración. En el tercer año se separa terumá, gedolá, o sea, la grande ofrenda, el maaser rishon, el primer diezmo de la cosecha, y viene aquí el maaser oni. Este es el tercer año. Y podemos ver que en el cuarto y el quinto es similar al primero y al segundo, pero en el sexto año es similar al tercer año. Entonces, tanto en el tercero como en el sexto se hace la declaración de lo que estamos viendo aquí. Y comerán en tu ciudad. Entonces dirás delante de Adonai tu Elohim, he separado lo santo de la casa y también lo he entregado al levita, al prosélito, al huérfano y a la viuda, según todo el precepto que me has ordenado, no he transgredido ninguno de tus preceptos. Y voy a volver a repetir un poco el comentario porque sin una ilustración a veces es difícil tratar de visualizar. Dice el comentario de ArtScroll en la página 1139 para Shaki Tabó, el Bidui, la confesión de los Bidui Maaserot, de los diezmos. Deben tomarse los Maaserot, los diezmos de las cosechas, siguiendo un ciclo trianual. Es lo que estamos viendo aquí. Primer año, segundo año y tercer año. Cada año el primer diezmo se le da al levita durante el primero y segundo años y se toma el Maaser Sheni, o sea, el segundo diezmo. Aquí podemos ver el primer diezmo, Maaser Rishon, y el Maaser Sheni, segundo diezmo. Este último posee cierto grado de santidad y debe ser comido en la santa ciudad de Jerusalén, o sea, el Maaser Sheni, el de la parte inferior de abajo. Durante el tercer año, ya vamos en el tercer año, dice aquí, durante el tercer año, en vez del segundo diezmo, o sea, en lugar del Maaser Sheni, que es el de la parte inferior del primero y segundo año,
en lugar del maser sheni, se toma un diezmo que se conoce, un maser que se conoce como el maser oni, o sea, el diezmo que se entrega al pobre. Este ciclo se repite cada 3 años. Aquí vemos que los 3 primeros años se repiten, el segundo, tercero, perdón, el cuarto, el quinto y el sexto son similares al primero, segundo y tercero. Se va repitiendo cada 3 años, excepto por el año séptimo, que es Shemitah, y excepto por el año 50, que es el jubileo o el Yovel, cuando no se deben de tomar maserot, o sea, no se toma ninguno de ni el terumá gedolá, ni el maser rishon, ni el maser sheni, ni el maser oni. A más tardar el día previo a Pesaj del año que sigue a cada ciclo trianual, el agricultor debe cerciorarse de que haya entregado todos los diezmos a los destinatarios correspondientes. Y entonces el último día de Pesaj del cuarto y séptimo año, recita la confesión en ese pasaje que acabamos de leer, versos 13 al 15. Si bien es preferible recitarlo en el Beit HaMikdash, delante de Adonai, se puede recitar en cualquier lugar. El Rabí Sforno explica el motivo por el cual la declaración recibe el nombre de Bidui, pese a que no menciona ningún pecado, no estás confesando transgresión. Si Israel no hubiera adorado el becerro de oro, los primogénitos habrían seguido teniendo el privilegio de realizar el abodá al Eterno, el servicio al Eterno. Y cada hogar judío estaría en esa estatura espiritual. Y bueno, ya no voy a leer lo que sigue. Y Shenat Hasha'ar, el año del diezmo, es decir, el año en el que solo se da uno de los 2 diezmos del año anterior. En los 2 primeros años del ciclo se separan tanto el diezmo del levita como el maser sheni, pero en el tercer año se omite el maser sheni, el cual es reemplazado por el maser oni, o el diezmo del pobre. Otra forma de entenderlo es que el diezmo del pobre, el maser oni, es más santo, tiene una condición elevada. Y los leviim tienen el derecho de recibir su obsequio, el diezmo, porque renunciaron a la tierra. No tienen ellos para sembrar. Dice en la parte inferior, sin embargo, el diezmo del pobre, el maser oni, posee una condición muy especial, dado que simboliza la generosidad y la preocupación por los menos afortunados. Entonces, esto es lo que la parashá nos está hablando en el sentido cómo se maneja la ofrenda del diezmo según sea el año y la cosecha. En la parte inferior dice el maser y el terumá son la parte que se entrega a los kohanim y a los pobres. El maser rishon, primer diezmo, se entrega a los leviim, números 18, 21 al 24. El maser sheni, segundo diezmo, se consume en Jerusalén o es redimido, como dice Deuteronomio 14, 22, que si el lugar que el Señor tu Elohim escogió para que su nombre habitase está lejos, entonces puedes vender lo que es el diezmo, llevar el dinero a la santa ciudad para que no vayas cargando animales ni costales, llevas el morral y ahí compras y comes y te alegras delante del Eterno, o sea, estás consumiéndolo, pero no la Torá en su grande misericordia, el Eterno no permite que vayas cargando, pero que disfrutes de todas maneras. Entonces, conviertes en dinero y vas y lo gastas en la santa ciudad de Jerusalén. Es por eso alguna de las razones que tenemos la práctica de cuando uno va a la tierra de Israel, muchas veces viajamos viendo todo el país primero, llegamos a Tel Aviv en las costas del Mediterráneo y subimos por la costa del Mediterráneo a ver las áreas arqueológicas o bíblicas que según el guía tenga en su itinerario, y llegas hasta los altos del Golán en el norte, desciendes al mar de Galilea, en el Kinneret, y viajas visitas durante toda esa semana las ciudades donde caminó el Mesías, como Capernaum, Magdala, todas esas ciudades que están ahí, y ya después, al final de esa semana, asciendes hacia la santa ciudad de Jerusalén por el camino que va paralelo al río Jordán, y cuando estás en la santa ciudad,
recuerdo todo esto porque cuando viajábamos alrededor del mar de Galilea, hay muchas tiendas y lugares donde uno puede comprar algún recuerdo, un souvenir, etcétera. Pero los que ya han ido varias veces decían, puedes comprar lo que quieras aquí, pero los productos son de mejor calidad en la santa ciudad de Jerusalén. Y el consejo es que gastes en Jerusalén, porque es parte de estos mandamientos que vienen aquí. Y, y los que entendemos esto, pues consumimos lo que podemos en esas áreas, pero de preferencia llevar y gastar en Jerusalén. Un varón que iba en ese viaje cuando yo fui, eh, le dijo a su nieto que iba con él, dice, ahora tenemos que buscar en qué gastar este dinero. Y volteé yo y les dije, ¿qué no saben en qué gastar su dinero? Y dijo él, no, Edgar, lo que pasa es que una hermana en Estados Unidos tenía, desgraciadamente no pudo hacer el viaje, pero tenía un ahorro y quería gastar cierta cantidad en Jerusalén. Y me dijo, por favor, gasten esto en lo que ustedes quieran o denle a los necesitados, pero quiero que este dinero se gaste en la santa ciudad de Jerusalén. Y a manera de broma les digo, no tienen que batallar, gástenlo en mí. Y ellos dijeron, no, 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 tú vienes con nosotros, lo vamos a hacer con los pobres, con las viudas de la tierra de Israel. Esa fue la petición. Les dije, oh, ok, está bien. Entonces, voy a continuar leyendo. Cada año lo primero que se aparta es el Terumá Gedolá, que es la ofrenda grande. Pertenece al Cohen. Del 10% de ella, o sea, el diezmo del diezmo, se aparta para el levita. Y de los levitas tienen que dar un 10% a los Kohanim. Parece que está confuso el pasaje. Al Terumá Gedolá se le entrega a los leviim y el diezmo del diezmo se le entrega a los Kohanim. El segundo diezmo, Maser Sheni, tenía que ser llevado a la santa ciudad de Jerusalén y ser consumido ahí o ser redimido para cambiarlo por dinero, lo que ya acabo de explicar. El Maser Oni, o sea, el diezmo que el 10% de la cosecha o de los animales que le corresponde al pobre, no era considerado sacro. En el último día de Pesaj, del cuarto y séptimo año, se proclamaba la declaración, de lo cual habla Deuteronomio 26:13, se le llama el Bidui, lo que acabamos de leer. Y aquí nuevamente tenemos una tabla. El Terumá Gedolá, lo mejor de la cosecha, años del primero al sexto. ¿Qué cantidad se tiene que dar? Un sesentavo de la cosecha. Los sabios dicen que los más dadivosos pueden dar máximo un sesentavo, pero los mezquinos creo que se les permite dar un cuarentavo, un cincuentavo, no recuerdo bien, pero quien era dadivoso daba un sesentavo. ¿Y a quién se le entregaba? A los Kohanim. Ese es el Terumá Gedolá del año del 1 al 6, como lo vimos en esta gráfica. Terumá Gedolá, primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Se le entrega a los Kohanim un sesentavo. El Maser Rishon, también del año primero al sexto, o sea, el primer diezmo, que es un décimo. O sea, un décimo después de que el Terumá Gedolá se separa. O sea, ya había separado un sesentavo de la cosecha para los Kohanim. Ahora aquí vas a separar del mismo año también el primer diezmo, que es para los levitas. El Terumá Maaser, o sea, el diezmo del diezmo, también del año 1 al sexto, un décimo del Maser Rishon, del que acabamos de ver aquí arriba, un décimo, es el diezmo del diezmo, se le daba a los levitas, pero ellos se lo entregaban a los Kohanim. El Maser Sheni, que es el segundo diezmo, este se da en el año 1, 2, 4 y 5. Voy a ver a la gráfica superior. El Maser Sheni, aquí lo vemos. Primer año, en la parte inferior. Segundo año, parte inferior. Cuarto año, parte inferior. Quinto año, parte inferior. El segundo diezmo, en un mismo año, durante las dos cosechas, al inicio de año y al final de año. Pues aquí podemos ver el Maser Sheni, el segundo diezmo, año 1, 2, 4 y 5.
¿Qué es esto? Un décimo después de que se apartó Terumagedolá y Maaser Rishon, el producto de la cosecha o dinero que es llevado a la santa ciudad de Jerusalén. Y ahí uno consume el segundo diezmo en el año 1, el 2, 4 y 5. Y en la parte inferior de esta gráfica vemos el Maaser Oni, el diezmo que se le entrega al pobre. Este es los años que no se incluyen en el Maaser Sheni, en el segundo diezmo. El diezmo al pobre se le entrega en el año tercero y en el sexto. Voy a ir a la gráfica superior. Aquí vemos el Maaser Oni, tercer año, Maaser Oni en el sexto año, tercero y en el sexto. ¿Qué es este diezmo? El Maaser Oni es un décimo o un diezmo después de que se apartó Terumagedolá y el Maaser Rishon. En esos 2 años se aparta el Maaser Oni. ¿Y a quién se le entrega? Al pobre, a la viuda, al huérfano y al extranjero. Y como dicen los rabís, ahora podemos entender el libro de Ruth, cuando habla que Ruth fue a tomar de lo que estaba tirado en el piso, que los que están cosechando en ese año tienen prohibido recoger lo que se echan al hombro y cae al piso. Eso no lo pueden recoger ellos, tiene que dejarse para el pobre, para el oní, o para la viuda, para el huérfano o el extranjero. Esto es en el año 3 y sexto, Maaser Oni, y es en el caso que aplica en la lectura del libro de Ruth. Entonces, solamente quería explicar un poco de de cómo es la estructura del, de cómo se maneja el diezmo durante el periodo de 7 años. También tengo conmigo aquí la Mishnah. Esta es la edición Mishnah Judaica Press, pero se le llama Blackman, porque el autor es Philip Blackman. Aquí en la Mishnah viene el tratado Bikurim. Este es el tratado Seraim, que se tiene que ver con semillas, y voy a leer en el índice para que tengan una idea de los temas que vienen aquí. Viene los subtratados, tratado Berajot, bendiciones, Pea, las esquinas, de Mai, Kilayim, Sheviit, Terumot, Maserot, Maser Sheni, que estamos leyendo ahorita Maserot, o sea, los diezmos, Terumot, las ofrendas, Sheviit, el séptimo, Maser Sheni, segundo diezmo, Jalá, la parte de harina con la que hacemos el jalá y lo que le corresponde al Eterno o al templo, Orlá, que significa lo incircunciso del fruto, o sea, que tiene cáscara y no es propio para consumo, cuando es Orlá. Y el último de los subtratados de Seraim es el tratado Bikurim. Y este es el que viene en la parte final de este tratado Seraim, semillas. Y en la introducción, esta edición Blackman dice, Tratado Bikurim es el 11º tratado del orden de las semillas, Seder Seraim. En el Talmud de Babilonia no tiene Gemara, pero el Yerushalmi sí tiene Gemara en este respecto. Bikurim, o primeros frutos, es un derivado del verbo bekor, que significa fruto temprano o lo primero que se manifiesta. Se entiende como el primerizo. Este término se refiere al producto mencionado en Deuteronomio 8:8, ya sea de trigo, cebada, la uva, el higo, la granada, el olivo, el dátil, que son las 7 especias y típicas de lo que ilustra por lo cual es la santidad de la tierra de Israel, que ya vimos. El tratado contiene 4 capítulos, pero algunas ediciones omiten el último. De hecho, no forma parte de la Mishnah del todo, pero es una adaptación que viene en la Tosefta.
la Tosefta es como la Mishnah, pero son dichos de los sabios de Israel que no se consideraron del mismo peso para ponerlo en la Mishnah. Entonces, tenemos lo que es la Tosefta, comentarios que no alcanzaron a pasar en peso de importancia para ser parte de la Mishnah, se le llama la Tosefta. Y también tenemos otros que se llaman baraitas. La baraita es otro tipo de comentarios que no alcanzaron a ser parte de la Tosefta ni de la Mishnah y se les llaman baraitas. Pues aquí en este caso dice que el último capítulo en sí no es parte de la Mishnah, sino que es parte de la Tosefta y se le llama Bikurim, primeros frutos 2:3, capítulo 2, párrafo 3. De hecho, son 4 diferentes versiones de este 4 capítulo con diferentes variaciones en el texto considerados por muchos. El texto aquí usado es uno que fue dado en las ediciones de la Mishnayot, de las Mishnás, y es una de las más importantes variantes en la lectura que se va a indicar en las notas cuál es esa diferencia. El tratado tiene que ver con todo aquello que es elegible para poder traer bikurim, o sea, primeros frutos hacia el templo, de la manera según la temporada en las que tienen que ser traído y todas las ceremonias litúrgicas que tienen que ver con las ofrendas de primeros frutos. El tratado se basa principalmente en el libro de Éxodo, capítulo 23, verso 19, Deuteronomio 26, 1 al 11 y Éxodo 23. Deuteronomio 26 dice, la primicia de los primeros frutos de tu tierra debes traer a la casa del Eterno tu Elohim, y no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Deuteronomio 26. Aquí vienen todos los versículos que ya leí, que tienen que ver con el tratado Bikurim, y continúa diciendo la introducción al tratado Bikurim. Los títulos de los capítulos en este tratado son capítulo 1, Ish Mevion, el segundo Terumá, el tercero Kitsur y el cuarto Andrigonos, algo así. Los términos Maaser y Terumá se utilizan en este tratado y son encontrados brevemente pero adecuadamente explicados en Barakot, tratado de oraciones 1.1, nota 5. La Gemara del Yerushalmi, del Talmud de Jerusalén, discute y explica la Mishnah. Los principales contenidos de los 4 capítulos son en breve lo siguiente: las condiciones que tienen que las condiciones requeridas para traer los primeros frutos, enumeración de los 3 tipos de dueños de parcela, las comparaciones legales entre terumá, o sea, la ofrenda, el Maser Sheni, segundo diezmo, y Bikurim, primeros frutos. También se tiene que ver la clasificación legal entre los vegetales, el citrón y los árboles, entre la sangre de humano y lo que es de animales, de cosas que se arrastran, entre el ganado, las bestias y hoir, no entiendo esa palabra en hebreo. Y luego el punto 3, traer los primeros frutos al templo, los bikurim. Y número 4, comparación entre las leyes que se refieren al hombre, la mujer y quien nació con alguna deformidad en sus partes privadas. Pues todo esto viene en el tratado Bikurim. Voy a leer nada más algunas de las Mishnahs para que tengan idea. Y ofrezco disculpas que si estoy tratando hago muchas pausas o cambio alguna palabra por otra, es porque estoy traduciendo del inglés lo mejor que puedo y en mi mente llega una palabra que es más adecuada y por eso me oye como tipo hacer una pausa o cosas así. Tratado Bikurim, capítulo 1, Mishnah 1. Hay algunos que traen los primeros frutos y hacen la declaración.
Hay algunos que traen, pero no hacen la declaración. Otros dicen que no tienen que traer. Y estos son aquellos que no tienen que traer. El que planta en su propia propiedad y que sus ramas crecieron en propiedad ajena y el fruto estaba en esa rama que se extendía a una propiedad ajena. Y de igual manera, alguien que creció su árbol hacia tu propiedad, no tienes que cortar de ese árbol para traer a Bikurim al templo porque no es considerado tuyo, etcétera. Pero el Rabí Yehuda dice que sí se pueden traer. Es lo que dice esta Mishnah. Mishnah 2. ¿Por cuál razón uno no trae? Porque fue dicho lo mejor de tus primeros frutos de tu tierra, y hasta que toda la cosecha de tu tierra ha madurado, entonces puedes cortar y traer. Los dueños de tierra que pagan parte del producto y una cantidad del producto, o los ocupantes ilegales o un ladrón, no tienen que traer por esta razón. Por eso dice lo mejor de los primeros frutos de tu tierra y de tu cosecha. Es decir, las Mishnás son la manera de interpretar los textos para que la comunidad sepa a qué se refiere, porque la Torá no nos explica con detalle el procedimiento a poder hacer todas estas cosas. Entonces, la ley oral nos define la manera en cómo podemos llevar a la práctica los mandamientos. Y cuando nos enseña el hermano Joseph Good acerca de los mandamientos, dice, siempre nos pregunta, ¿cuántos mandamientos hay en la Torá haláquicamente? Y todos contestamos, 613 mandamientos. Y él pregunta, ¿cuántos de los 613 la misma Torá nos explica cómo cumplirlos, cómo llevarlos a cabo? Y nos quedamos todos como meditando, haciendo memoria. No sabemos. Y él dice, none en inglés, ninguno. Ninguno de los 613 mandamientos la Torá nos define cómo deben ser llevados a cabo. Simplemente dice, harás un misbot positivo, o la Torá a veces dice, no harás. Como por ejemplo, no pondrás bozal al buey que trilla. Es un mandamiento negativo, o sea, no tienes que hacerlo. Si lo haces, estás transgrediendo un mandamiento negativo. Pero la Torá no te dice de qué manera no hacerlo. Si lo estás amarrando en tu corral de una pata y el animal no puede ir, o estoy tratando de imaginarme algún ejemplo, está trillando, entonces no lo puedo amarrar en el corral, ¿verdad? Pero, por ejemplo, uno de los ejemplos más básicos que siempre pongo es, por ejemplo, la Torá dice, no matarás, pero no define cómo matar. Y los sabios nos explican que puede ser tal vez por un disparo, por un arma blanca, o un accidente de trabajo, la cabeza del hacha salió volando y le pegué el Eterno no permita, a mi vecino o algún familiar, etcétera, y fue un accidente. Entonces, esa es otra manera de quitarle la vida a alguien, pero los sabios siguen disertando de qué otra manera se mata. Y ellos dicen, cuando hablamos a las espaldas de nuestro prójimo, y nuestro prójimo que nos ama se da cuenta y alguien le dice, fulano me dijo esto y esto de ti, y esa persona pierde el color de su rostro, es como si lo matáramos, es como un muerto, que lo avergonzamos públicamente y es una manera de matar. Entonces, la Torá no nos define qué es literalmente no matarás, pero la ley oral nos da todas las variantes que no debemos de matar, ni de manera literal, ni de una manera de avergonzar al prójimo, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la importancia de la ley oral y de la ley escrita. Y como he dicho anteriormente, desgraciadamente muchas personas en el liderazgo, sobre todo no en el judaísmo, sino en el cristianismo, en raíces hebreas, en algunos de este tipo de grupos, siempre que leen, por ejemplo, el libro de Romanos, el libro de Gálatas, es muy clásico, que al no saber interpretar la ley del pecado y de la muerte, o la ley de vida en el Mesías Yeshua, etcétera, tratan de definir ley de esto, ley de aquello, ley aquí, ley allá, y
dicen, esto no puede ser la hermosa Torá, no puede referirse a la hermosa Torá. Y el texto está diciendo que es la Torá, pero los líderes quieren defender a la Torá. No digo que sea mal defender a la Torá, pero la Torá no necesita nuestra defensa porque ella misma es explícita y la ley oral la apoya. Y el error que, digo yo, un error garrafal o muy mal, es que en muchos comentaristas, en estos líderes en sus comentarios, tratan de acusar a la ley oral y dicen, no, es que aquí Gálatas no se está refiriendo a la santa y bendita Torá, se está refiriendo a la ley oral o a los decretos de los fariseos y empiezan con toda su disertación sin siquiera nunca haber leído la hermosura que habla la ley oral, que los sabios de Israel, nos dice la Gemara, son los ojos de la comunidad. Ellos estudian todos los mandamientos, por eso tenemos la Mishnah, tenemos la Tosefta, tenemos las Baraitas, todos los comentarios de los sabios de Israel, porque es la manera de cómo podemos caminar en el texto sin transgredir por el bien de la comunidad. Pero como a los grupos modernos no les gusta que se nos diga cómo debemos conducirnos, la Torah es muy explícita. Tenemos que poner oído a lo que dice el Cohen o el rey de Israel, el Cohen, la Parashat Shoftim, la había mencionado al principio de esta plática, que nos dice que tenemos que prestar atención al decreto que nos da el juez o el sabio de Israel o el levita o el Kohanim. Por eso ellos son especialistas en todo este tipo de poder escudriñar las letras, las palabras, las columnas, cómo fue escrita por mandamiento del Eterno la santa y bendita Torá, y pueden ellos guiarnos. Entonces, hacer un comentario en Gálatas y decir que no se trata de la Torá, sino de la ley oral, es algo que no tenemos la autoridad para poder decir eso. No podemos ni cambiar la ley escrita, ni tampoco podemos hablar por encima de la autoridad de los sabios de Israel, porque no tenemos el don de profecía, ni tampoco somos líderes de alguna comunidad reconocida. ¿Y qué nos hace pensar que vamos a poder disertar o poder emitir un decreto? Hace unos días vi un post de un rabí, no recuerdo bien el nombre y de todas maneras no debo decirlo, pero este rabí se me hizo interesante su post que puso acerca de cómo tratar de entender un poco lo que es la vacuna y todo ese tema que está ahorita de moda. Y el rabí estaba diciendo que no debe la gente ponerse y que los sabios o que los líderes de Israel aconsejamos, dijo él. Y entonces el hermano Hanok Young, que está en la tierra de Israel, vio mi post y él es judío ortodoxo y me envió un mensaje, dijo, Edgar, ¿conoces a ese rabí? Dice, ¿sabías que el rabí empezó a emitir decretos sin permiso del rabinato y el rabinato emitió una carta y ya no es reconocido como parte de la comunidad? Y otro hermano que leyó el post dijo, pero lo que está diciendo tiene sentido, es verdad lo que está diciendo, tenemos que ser cuidadosos con lo que vemos, escuchamos en referencia a la vacuna, etcétera, etcétera. Y dice Hanok, no digo que esté mal lo que dijo, simplemente él no tiene la autoridad para poder emitir un fallo por el bien de la comunidad. Y, y entonces yo no sabía eso, pero lo que podemos ver que en el pueblo de Israel hay un orden de liderazgo y los ojos de los sabios están atentos por el bien de la comunidad. Y no estaba mal lo que el rabí decía, es lógico y era por el bien, pero él no tiene la autoridad haláquicamente para poder, se le dice, paskin, o para poder dar un fallo para el grueso de la comunidad sin el respaldo del liderazgo de los sabios de Israel. Entonces, es algo que debemos considerar en cuanto a emitir una opinión sin tener esa autoridad en cuanto a lo que dice Gálatas, Romanos o alguna de las cartas de esos grandes hombres del siglo I, siervos del Mesías, que dice lo mismo dice Pedro, porque todo lo que, no recuerdo exactamente el texto, pero dice todo lo concerniente al verbo de vida, lo que nuestros ojos
vieron y nuestros oídos escucharon, eso estamos testificando. Entonces, ¿cómo es que nosotros creemos que podemos tener la autoridad para ir en contra de lo que todos ellos escribieron? Y muchas veces, sin darnos cuenta, estamos tratando de emitir un fallo que no es el correcto. Entonces, tener mucho cuidado en ese contexto. Otra Mishnah, creo que es el capítulo 3, la Mishnah 2, dice, ¿cómo es que llevaban los primeros frutos? Todos los pueblos más pequeños, donde había los mamadot. Eso es una mamadot, tiene aquí una nota de pie 3, dice, los representantes de las tribus que eran divididos en 24 equipos. Y tanto los Kohanim tenían 24 órdenes, los Levaín también, y los Mishmarot, los guardias que estaban en el templo, también había 24 equipos, y de entre las tribus de Israel también tenían que nombrar los Mamadot, o sea, representantes de las comunidades que se reunían, ese liderazgo en cada pueblo pequeño, y los mamad que estaban ahí se quedaban toda la noche en las calles, los que venían viajando, los líderes de los equipos de las tribus que venían caminando, llegaban a un pueblo, pero no se quedaban en las casas. Y muy temprano en la mañana el líder les decía, y número 7, Jeremías 31:6, dice, levántense y subamos a Sión, a la casa del Eterno, nuestro Elohim. Levántense. Y eso es lo que se decía temprano al despertar, y todos iban caminando, llegaban a, si era necesario, pernotar al siguiente pueblo. Los mamadot, los líderes de esa comunidad, se reunían y se unían a ellos, y cada vez entre más te acercabas a Jerusalén, se iba haciendo más grande el grupo de peregrinos o la peregrinación que iban ascendiendo para llevar sus bikurim, traían sus canastas, ahorita lo vamos a ver, lo más hermosamente decoradas, con los mejor fruto. Era una manera de llevarle al Eterno de lo que Él nos da, regresarle, en este caso los bikurim, llevarlos al santuario. Mishnah 3. Todos aquellos que iban acercándose con sus higos, sus uvas, y los que venían de lejos con sus higos secos, y las uvas ya eran pasas, y las vacas o los toros que venían cargando, a veces también les decoraban los cuernos con motivos dorados y les ponían hasta coronas de hojas de olivo en la cabeza, y un flautista iba tocando delante de ellos mientras se acercaban a Jerusalén. Esto viene en el libro de Zacarías, dice, y mirarán al que traspasaron, y es una manera de llamarle al Mesías, porque él es al que perforaron poniéndolo en el madero, y en este caso es el flautista, va tocando, o sea, es el Mesías, de una manera de interpretarlo espiritualmente, va guiando a todo el grupo mientras se acercan a Jerusalén. Cuando llegan cerca de la santa ciudad de Jerusalén, envían mensajeros delante de ellos, adornan los primeros y adornan sus primeros frutos o sus canastas con primeros frutos, y los encargados, los jefes, los tesoreros, o sea, el liderazgo de Jerusalén, sale a encontrarlos, los líderes de la ciudad y del templo, de acuerdo a su nivel o su rango de liderazgo, van acercándose al grupo, y también vienen entre ellos muchos que tienen oficios en la santa ciudad de Jerusalén, y les dan la bienvenida diciendo, hermanos de tal y tal lugar, de tal y tal ciudad, bienvenidos. Mishnah 4. El flautista va tocando delante de ellos hasta que llegan al monte del templo. Cuando llegan al monte del templo, aún el rey Agripa tenía que entregar su canasta que traía sobre su hombro, porque no podía llegar más adentro, al atrio interior del templo, donde no entran los gentiles o los de las naciones. Cuando llegaba al atrio del templo, los levitas estaban cantando el canto, dice aquí número 4, Salmo 30. El Salmo 30, y decían, te exaltaré, oh Eterno,
porque tú me has levantado, no hiciste que mis enemigos se regocijaran sobre de mí. Mishnah 5. Algunos pichones iban colgando también en la parte trasera o con las canastas, y ellos iban a ser entregados como ofrenda quemada, un corbán olá, y se las entregaban a los kohanim, las canastas junto con las palomas o los pichones. Mishnah 6. Mientras que la canasta todavía estaba sobre el hombro, ellos recitaban: confieso este día que el Eterno, nuestro Elohim, profeso este día que delante de ti, Eterno, nuestro Elohim, todo el verso dice, y Rabí Yehuda decía, y también tienes que decir el versículo donde dice, un arameo, porque viene aquí en esta parasha lo que habíamos leído, he despojado, dirás delante de Adonai tu Elohim, he despojado lo sacro de la casa y también lo he entregado al levita, al prosélito, al huérfano, a la viuda, según todo el precepto que me has ordenado. No he transgredido ninguno de tus preceptos y no me he olvidado. No he comido de él durante mi duelo intenso, no lo consumí en estado de contaminación ritual, ni di de él para las necesidades de los difuntos. He obedecido tu voz, oh Adonai mi Elohim, he hecho según todo lo que me has ordenado. Contempla desde tu sagrado aposento, desde los cielos, y bendice a tu pueblo Israel. La confesión, Bidui, cuando dice, cuando veo, un arameo. No quería traducirlo de una manera mal, pero no lo veo aquí. Voy a tratar de traducirlo aquí en la Mishnah. Dice, un arameo que anduvo caminando fue mi padre, hasta que se cumple todo el pasaje de esta lectura, que es Deuteronomio 26, 5, dice aquí, proclamarás delante de Adonai tu Elohim. Sí, aquí está, el 26, 5. Un arameo intentó destruir a mi padre y descendió a Egipto y habitó allí en número reducido y se convirtió en una nación grande, fuerte y numerosa. Y, perdón, si se está refiriendo a un arameo intentó destruir a mi padre. Esta traducción refleja la exégesis de Rashi, quien sigue la interpretación del Sifri, basada en el Midrash, la cual también representa la versión que encontramos en la Haggadah, que leemos en Pesach. Por consiguiente, el arameo en cuestión es el farsante Labán, quien intentó engañar a Jacob Avinu en cada instancia y por último lo persiguió con la intención de matarlo, y lo hubiera hecho de no ser porque el Eterno le advirtió que no se atreviera a dañar a Jacob. Bereshit 31:29. En un sentido literal, este término puede traducirse como mi antepasado, es decir, Jacob era un arameo perdido, es decir, sin hogar o pobre, diciendo que Jacob vivió 20 años de su vida en Aram. Pues por eso sonaba un tanto un arameo como si fuera mi padre, pero también se refiere a Labán, que quiso destruir a mi padre. Entonces se dice toda esta parte y después pone la canasta debajo de su hombro, la baja de su hombro y la toma por su aro, o sea, donde uno carga las canastas. Y el Cohen la toma de su mano, del aro, y la ondea. Y él entonces también lee un arameo que anduvo viajando, fue mi padre, y completa toda la lectura de este pasaje que acabamos de leer, y después va y la pone a un lado del altar, se postra a sí mismo y sale de ahí. Entonces, el que lleva su canasta tiene que ver cuando el Cohen la pone en el altar y cómo se postra. Literalmente el Cohen está representando al israelita que no puede entrar al área del altar. Los de las naciones, como el rey Agripa, se quedan hasta el Soreg, que es el murete pequeño donde no entran más allá los que no son del pueblo de Israel, y las mujeres llegan hasta el atrio de las mujeres y los israelitas hasta el atrio de Israel antes del Duján,
y de ahí le entregan la canasta y ellos ven cómo a un lado del altar es puesta la canasta y cómo el Cohen se postra y está recibiendo toda esta, el Bikurim. Entonces, me voy a detener ahí porque es mucha información, pero no sé si alguien tiene algún comentario respecto a esto, hermanos.